Bien, iniciamos esta jornada 13 de febrero del 2023, inicio de semana, nuevamente lunes, y planteando la duda de cada nueva jornada, ¿cómo un operador inicia su jornada de trabajo? ¿Cómo comienza a plantearse qué hacer hoy? Pues bien, igual que cada día, el inicio siempre es el mismo, y os lo repito en cada vídeo. Iniciamos marcando esos niveles de soporte y resistencia en los que de entrada ya esperamos una configuración exacta por parte del precio, que es la conocida reversión o la conocida continuación. Os preguntaréis cómo detectamos nosotros estos niveles de soportes y resistencia. Pues bien, para detectar estos niveles debemos fijarnos en los desequilibrios claros a simple vista que crea el precio en el pasado. Esos desequilibrios entre la oferta y la demanda. Observamos estos niveles en los que vemos claramente, ¿no?, cómo la demanda desborda la oferta y por consiguiente se crea este movimiento al alza. También podemos observar la otra cara de la moneda y marcando, ¿no?, estos niveles en los que vemos claramente cómo la oferta desborda la demanda, se crea este movimiento bajista. Así que una vez tenemos marcados estos niveles evidentes a simple vista, os podéis preguntar ¿para qué necesito yo marcar estos niveles? Pues básicamente porque si el precio vuelve a acercarse a estas áreas, esperaremos la misma configuración que ya sucedió en el pasado. Si por ejemplo el precio se acercara nuevamente a este nivel de oferta o de demanda, ¿qué esperaríamos? Pues que esperamos que suceda lo mismo que ya sucedió en el pasado, que es esta entrada de demanda. Esa es la idea principal de inicio más probable, porque más que nada es algo lógico que podemos transbordarlo a la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de la actualidad. ¿Qué ha ocurrido con los precios de la vivienda ahora? Pues que se han chocado de bruces contra un nivel de resistencia del pasado, de aquellos años 2008, 2010, no sé bien cuándo caen los precios del mercado de la vivienda porque no los controlo, pero orientativamente es algo similar a lo que sucede en los mercados financieros. Si el precio nuevamente se acercara a un área de resistencia, ¿vale?, ¿qué es lo más probable? Pues que vuelva a ocurrir con lo mismo que ha sucedido con los precios de la vivienda, que vuelvan a caer. O sea, esa es la idea principal de entrada, que vuelva a pasar lo que ya sucedió en el pasado. Entonces, una vez que ya tenemos marcados estos niveles de soportes y resistencias, pasamos a marcar el precio de apertura de sesión, que es esta línea negra discontinua de aquí. ¿Para qué me sirve marcar este nivel de precio de apertura de sesión? Pues básicamente para desestimar esas operaciones en tendencia que no son apoyadas por este sesgo de sesión. Lo que quiero decir con esto es que si el precio está, por ejemplo, en tendencia alcista, por ejemplo, ¿no?, y no está cotizando por encima de este nivel de apertura de sesión, imaginemos que lo hace por aquí debajo, pues estas operaciones a largo no son interesantes, ya que no tienen esta fuerza extra por parte del precio de apertura de sesión, por parte del sesgo de sesión. Y lo mismo sucede si tuviéramos una tendencia bajista. Para apoyarla, deberá cotizar por debajo de dicho nivel. Este es un parámetro totalmente subjetivo, o sea que podéis poner a estudio, tal y como lo hice yo durante muchos años. Y yo siempre que opere tendencias, lo haré a favor de este sesgo de sesión. Por lo tanto, tras tener este panorama ya encuadrado, pasamos a crear las premisas, a crear esas ideas sobre la acción futura del precio. ¿Qué podría hacer el precio en mis próximas 2 horas de trabajo, en mis próximas 2 horas de sesión? Y ojo, que esto lo recalco mucho, no creamos premisas para deducir cómo va a finalizar el día o sobre cómo va a finalizar la semana. Recordemos que operamos únicamente 2 horas de sesión y por lo tanto eso requiere premisas para el momento más inmediato. Ya os adelanto que muchos días el precio no apoyará todas las premisas que vayamos a plantear y por consiguiente no vamos a actuar. Evidentemente únicamente actuaremos si el precio apoya nuestras premisas. Si no lo hace, manos quietas. Así que observando el precio al iniciar Londres a las 9 de la mañana, ¿qué premisas podríamos
plantear? Pues observamos que el precio viene trayendo una tendencia bajista bastante grande, ¿no? Esas serían las palabras correctas. Observamos que el precio desde aquí crea este mínimo, desde aquí crea este retroceso y desde aquí crea este nuevo mínimo. Así que el nivel de control de esta gran tendencia bajista es este de aquí, en el que el precio durante Asia se acercó nuevamente, volvió a actuar hacia lo más probable, ¿no? Que es que la oferta vuelva a entrar y creó este movimiento bajista que todavía no ha confirmado un nuevo mínimo. Este es el último mínimo de esta gran tendencia bajista y el precio todavía no ha confirmado ese mínimo esperado. Así que, ¿qué tiene sentido hacer sabiendo que hay muchísimos vendedores desde Asia ya posicionados en corto, esperando a que el precio cree este nuevo mínimo? Pues apoyar los cortos. Para la premisa número 2, en cambio, la idea de buscar largos únicamente se hará momento en el que muestre una entrada de demanda en firme, ya sea rompiendo con algún nivel de oferta, en este caso el nivel de control. Por un lado, observamos que además coincide con un nivel de oferta bastante marcado, o por lo contrario, que alcance un nivel de demanda que sería este de aquí y que sobre este exprese la entrada de demanda. La idea de largos, la verdad es que está un poquito difuminada para hoy, parece ser. En cambio, la idea de buscar los cortos pues tiene mucho más peso. Así que tras tener ya las premisas claras, pasamos a la acción. Observamos el precio al iniciar Londres a las 9 de la mañana. Acercaremos un poquito más el gráfico. A las 9 de la mañana. ¿Qué observamos? ¿Qué vela es esta? Pues esta es una vela de rechazo tipo doji, ya que abre y cierra en el mismo nivel que la vela anterior, y nos marca, bueno, no hay una fuerza clara hacia ninguna de las direcciones, ¿no? Sobre todo lo que no muestra es una intención bajista, así que continuaremos esperando una vela pues más interesante para esa posible búsqueda de cortos. La vela a las 9.05 en cambio es una vela envolvente bajista, el diagrama nos la marca ya como tal, pero observar cómo la demanda, ¿no? Le ha impedido cerrar en el tercio inferior de la vela. O sea, no es una vela marcadamente bajista, no es una vela interesante para cortos directamente ya a simple vista. El matiz subjetivo nos hace pasar de esta de la direccional, ya que observamos que a pasar de ser envolvente bajista no es contundentemente bajista. Si hubiera en cambio cerrado en el tercio inferior, aquí abajo, entonces sí que sería una vela muchísimo más interesante para la idea de buscar esa fuerza bajista, pero como no lo es, la ignoraremos. 10 minutos después, a las 9:15, el precio nos deja una bonita vela interior. El diagrama ya nos la marca como tal. ¿Qué sucede con esta vela? ¿Qué está ocurriendo con esta vela? Que se ha posicionado por encima del precio de apertura de sesión. Este parámetro nos hace ignorar esta ventana de oportunidad. Debemos esperar a que otra vela más interesante como mínimo se sitúe por debajo de apertura de sesión, tal y como lo hemos comentado al principio del vídeo. La vela a las 9:20 es la vela que esperábamos. Observar qué marcada y qué bajista es, ¿no? O sea, que claramente nos está mostrando esa entrada de oferta. Veamos si colocándonos esas órdenes cumplimos los parámetros de entrada. Como siempre, colocaremos nuestra orden límite a 15 ticks, esperando a que la siguiente vela retroceda este poquito para incorporarnos al mercado antes de que escape sin nosotros. Quiero recalcar cómo esta ventana de oportunidad sí que cuadra dentro de nuestros parámetros de entrada. Observamos que está por debajo de apertura de sesión, lo vemos claramente. Por otro lado, el stop lo colocamos como siempre a un tick por encima de la vela que nos ofrece entrada y nuestro target número 1 a 1.5 para el contrato número 1. Observamos que no cruza el consiguiente nivel de soporte. Si lo hiciera, esta ventana de oportunidad no podría, mejor dicho, tomarse. Recordaros que una vez que alcancemos dicho objetivo
número 1 tendremos luz verde para la gestión activa de la posición del contrato número 2. Recordemos que operamos con dos contratos, uno con salida fija y otro con salida dinámica según la acción futura del precio. La siguiente vela retrocede para incorporarnos a mercado. Observamos cómo retrocede, nos coge la orden y se vuelve a recoger en sí misma, y quiero recalcar que es una bonita vela rechazo que muestra pues la entrada de oferta en sí misma. Intentó cerrar en sus máximos, sin embargo la oferta entró sobre ella impidiéndoselo. Eso apoya pues nuestra premisa, evidentemente. Una hora después, el precio finalmente se decide a crear un nuevo mínimo para esta gran tendencia bajista, actualizando ahora el nivel de control sobre este nivel de aquí. El precio hizo un mínimo, un retroceso, un mínimo, un gran retroceso y un nuevo mínimo, que es este de aquí. Ahora sí que se acaba de producir la configuración que seguramente toda Asia lleva esperando. Quiero añadir que el precio ha estado lateralizando durante mucho tiempo, o sea, todas estas velas era precio en rango y parece que no tenía tanta fuerza como esperábamos, o por lo menos como esperaba. Pero ha alcanzado ya nuestro target número 1, nuestro objetivo número 1, con una bonita y marcada oscilación bajista, que además ha roto con este nivel de demanda, así que lo podemos borrar ya. Por otro lado, ya tenemos luz verde para la gestión de la posición del contrato número 2. La vela a las 10:35 es una vela de rechazo alcista. Observar esta muestra de entrada de demanda en sí misma. Dado donde se produce, que es sobre este nivel anterior de demanda, y por la posible poca fuerza que tiene el precio por el rango que creó durante esta hora, consideraré acotar el stop de nuestro contrato número 1 por encima de dicha vela, ya que la demanda podría florecer a partir de aquí por todo lo que antes he mencionado. Bueno, la vela a las 10:40 hace evidente lo más probable y nos expulsa de la posición que teníamos a cortos a un tick por encima. Vemos que lo toca y se recoge. Dicha vela reconforta la idea de continuar buscando los cortos, ya que parece ser que la demanda no tiene aún la fuerza suficiente para subir. O sea, esto es una vela muy pequeñita de demanda, eso apoya la premisa bajista. Por lo tanto, nosotros continuaremos buscando otra posible operación a corto antes de que lleguen las 11. Son las 10:40, estamos a 20 minutos de cerrar sesión. El precio retrocede ligeramente más profundo y a las 10:55 nos deja una bonita vela interior bajista. Esta además tiene 9 ticks, así que como siempre colocaremos nuestro orden de entrada por debajo de la misma, a ver si el precio rompe su mínimo, para incorporarnos a este posible movimiento a la baja. Sin embargo, la vela a las 11 no rompe su mínimo, es más, crea un nuevo máximo para este retroceso y no es para nada una posible vela direccional para los cortos. Así que son las 11, borramos esta posición y cerramos sesión. Cerramos esta bonita jornada con 51 ticks en positivo, con una sola operación a cortos y poquito más por hoy. Hasta la próxima, señores y señores.